que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra nuevamente, por la preciosa palabra que tú tienes, Señor, y oramos que tu Espíritu pueda darle el verdadero significado en Cristo a todas las cosas que hablamos del Antiguo Testamento, a todas las figuras que a veces tocamos, pero que son una realidad y una verdad en Cristo. Te pedimos que nos des de tu gracia para ser enseñados y seamos fortalecidos en el corazón, en nuestro entendimiento. Señor, gracias por todo lo que hemos podido compartir del libro de Hebreos y oramos que verdaderamente venga a ser un instrumento tan útil en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la última vez, hermanos, hemos compartido del altar del incienso. Obviamente no hemos terminado. Voy a volver a leer los versículos que nos tienen guiando este tiempo de meditación en el tabernáculo o en el templo, en Hebreos 9:1. 9:2 más bien. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Amén. Bueno, hemos dicho que en el libro de Hebreos no se menciona el altar del incienso, se habla del incensario, porque el incensario era introducido al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. ¿No es cierto? Pero el altar del incienso se encontraba en el lugar santo del tabernáculo. ¿No es cierto? Y en Éxodo 31 en adelante hace una descripción de este altar del incienso. Y dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa. A sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño,
ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Amén. Aquí habla, por ejemplo, de la sangre que tenía que purificar el altar del incienso una vez en el año, dice, ¿no? Por el pecado para expiación, era el día de la expiación, justamente. Bien, entonces hemos comenzado hablando del incienso, ¿no es cierto? Una preparación de resinas aromáticas, vegetales, que se quemaban, que desprendían un humo fragante, ¿no es cierto? Y particularmente en el templo. Hemos visto que el altar del incienso representa las oraciones de los santos, ¿no es cierto? Hemos mencionado varios versículos. Luego hemos visto que en el libro de Éxodo se comienza describiendo todo el mobiliario, todos los muebles que había, todos los muebles que había dentro del tabernáculo propiamente, en el edificio del tabernáculo. Y pues describe el candelabro, describe la mesa con los panes de la proposición, luego continúa describiendo los otros muebles que habían aún en el atrio del tabernáculo, como el altar de bronce, la fuente de bronce. Pasa a describir el mobiliario que había en el lugar santísimo, el arca del testimonio, las tablas del pacto, la vara de Aarón, el maná, y deja todo para el final. Cuando se ha descrito todo esto, se describen las vestiduras de los sacerdotes, el velo, en fin, todo aquello. Recién empieza a describir el altar del incienso. Y hemos dicho que esto no es simplemente una casualidad o algo que haya ocurrido porque se olvidaron de escribir el altar del incienso, sino que el verdadero motivo es que todo lo que ha sido descrito en el tabernáculo, que es figura de Cristo, que es figura de nuestras vidas, que es figura de nuestro ministerio en la casa del Señor, de nuestro servicio y de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? Todo aquello que está descrito en forma de figura en el tabernáculo toma su lugar y verdadero valor mediante la oración, ¿no es cierto? Mediante la oración, eso hemos dicho. Y por tanto es que el altar del incienso se describe al final, ¿no? Como diciendo, todo lo demás toma su verdadero valor, ocupa su lugar justamente por medio de la oración, ¿no? La oración en el Señor, hermanos, toca las cosas más profundas, ¿no? De nuestro corazón, de nuestras vidas, ¿no es cierto? Toca, y en la oración se relacionan todas estas cosas entre sí, ¿no es cierto? Es como si el Señor estuviera diciendo, bueno, hay realmente un sacrificio por el pecado, una sangre que es introducida hasta el lugar santísimo en el día de la expiación, ¿no es cierto? Hay perdón, remisión de los pecados, hay un propiciatorio sobre el arca, existe una provisión abundante para todas las cosas necesarias en el hombre, ¿no? Pero todo este ministerio es mediante la oración. Entramos a Él, entramos en Él mediante la oración, ¿no es cierto? Entonces, cuando falta la oración, hermanos, por mucho que el Señor haya hecho todo lo que ha hecho, ¿no es verdad? Y cuando
consideramos toda la abundancia de la bendición y de la obra del Señor, cuando mengua, cuando falta la oración, esto pierde realmente su valor. La obra del Señor pierde su valor. ¿No es verdad? Si va a haber comunión con el Señor, tiene que haber una comunión mediante la oración. Si va a haber testimonio al mundo, tiene que haber oración. Si va a haber alimento que recibimos de parte del Señor, es mediante la oración. Si vamos a predicar la palabra o vamos a escudriñar la palabra, tiene que haber oración. ¿No es verdad, hermanos? Bien. Luego, bueno, esto lo hemos compartido la anterior semana. Luego hablamos nuevamente del candelabro de oro, aunque ya lo hemos tocado anteriormente. Pero nuevamente volvimos a ver el candelabro de oro. Y quiero insistir en este punto un poco más. ¿Por qué? Porque justamente en Éxodo 30, 7 al 8, que hemos leído, dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él, es decir, sobre, en este caso, el altar del incienso, cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. ¿Y cuáles eran esas lámparas? Eran las lámparas del candelabro o candelero de oro. ¿No es cierto? Entonces, repitiendo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, es decir, sobre el altar del incienso. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces aquí, hermanos, está relacionando el altar del incienso, la oración, con, primero, el alistar las lámparas en la mañana, y también relaciona el altar del incienso con el encender las lámparas al final del día. ¿No es cierto? Ahora, nosotros hemos visto anteriormente que el candelabro habla de dos cosas. Primero, habla de la luz de la revelación de Dios en nuestras vidas. Uno. Y dos, habla del testimonio nuestro delante del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿No es cierto? Y podríamos decir hasta una tercera cosa que es esencial, digamos, en todo esto: el Señor es la luz del mundo. Él es la verdadera luz del mundo. Entonces el candelabro también habla del Señor. Pero aplicado, digamos, a nuestras vidas, habla de estas dos cosas que he dicho, ¿no? Primero, la luz de la revelación de la gloria del Señor en nuestras vidas, en nuestra mente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, ¿no? Y después el testimonio que nosotros damos al mundo, porque somos la luz del mundo, somos luminares en el mundo. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí? Así tiene que ser, por lo menos, bíblicamente hablando. Entonces, bien, habíamos dicho, ¿qué es lo que hacía Aarón en la mañana al alistar las lámparas cada mañana? ¿Qué significaba esto? Significaba dos cosas. Primero, que las lámparas habían estado ardiendo durante toda la noche. ¿No es cierto? Las encendían al caer la tarde y las apagaban en la mañana. ¿No es verdad? ¿Sí? Ya, eso era lo primero. Apagaba la lámpara. Y después, ¿qué es lo que hacía? Al alistar las lámparas, cogía las despabiladeras. ¿No es verdad? Despabiladeras. Y las despabiladeras eran unas tijeras con las que cortaba el pabilo o pábilo, que era pues la mecha de la lámpara. ¿Ustedes han visto alguna vez? No, seguramente han visto. Lo que pasa es que uno no presta mucha atención, ¿no es cierto? Pero una vez han visto ustedes
La mecha, ¿no es cierto? El pabilo, cuando está quemándose, se carboniza, ¿no es cierto? Se carboniza, se vuelve totalmente negro, absolutamente consumido. Y si este pabilo no tiene una cierta longitud y es cortado y se quita la parte que está quemada, chamuscada, podemos decir, y se deja que empiece a arder otra parte nueva, fresca, si no hacemos eso, entonces la lámpara empieza a humear y a chisporrotear. ¿Me entienden? Bueno, mi esposa, después de la última reunión, a ella le encantaban las velas. Ustedes saben que hay velas que uno compra en algunos lugares donde venden artículos para el hogar, y estas velas tienen incluso aromas, ¿no es cierto? Aromas. Entonces enciendes una vela y tu casa tiene un cierto aroma. Y bueno, ella dice que cuando estaba estudiando se olvidaba a veces de apagar la vela. Entonces, digamos, el pabilo se hacía muy largo, estaba chamuscado, empezaba a humear, ¿no? Y dice que con el humo se disparaba la alarma contra incendios. Se disparaba la alarma contra incendios. Y varias veces había ocurrido eso. Entonces, claro, en este tiempo nosotros no usamos ya mucho velas y lámparas y demás, pero realmente eso es lo que hay que hacer. Entonces, el sacerdote, al alistar las lámparas, significaba que cortaba el pabilo. Y tenía además, si ustedes se fijan, había unos platillos, dice, ¿no? Harás la despabiladera y el platillo de oro puro. Y el platillo era justamente para recibir el pabilo quemado. ¡Pam! Lo ponían ahí. ¿No es cierto? Todo bien pensado, ¿no es verdad? Entonces, eso significaba el preparar o el alistar las lámparas en la mañana. ¿No es cierto? Entonces, bueno, pues, y aquí está relacionando y dice, ¿no? Después de hacer eso, dice, derramar el incienso sobre el altar. O sea que en otras palabras se hacía simultáneamente. ¿No? Lo cual es una figura para nosotros en que cuando nosotros estamos orando, pues tenemos que en el espíritu coger la despabiladera y cortar todo ese pabilo quemado, chamuscado de nuestra carne, de las tinieblas que pueden estar queriendo tomar un lugar en nuestra vida, en nuestra mente. Tenemos que cortar y tienen que quitarse y echarse afuera, porque de otra forma va a crear un ambiente nocivo. ¿Me comprenden? Un ambiente de humo, molesto. ¿Me están entendiendo? Y así es lo que está diciendo el Señor que debe ocurrir en nuestra vida de cristianos. Yo les digo que esto es mucho más que simplemente una ilustración. Para mí realmente estos versículos son como que yo viera ese pabilo ahí dentro. Sinceramente, lo veo, ¿no? Y lo veo así chamuscado. ¿No es cierto? Y les digo que es un pabilo que todos los días, durante muchos años, he venido a cortar. ¿Cierto? ¿No es cierto? Durante muchos años. He venido a cortar porque me doy cuenta que es un pabilo chamuscado que trae tinieblas. Es la obra de las tinieblas en mi vida, en mi naturaleza caída, en mi naturaleza humana. ¿Me están entendiendo? Y que si el Espíritu Santo no viene y corta, pues esto va a generar un malestar durante el día. Puede ser con la gente con la que yo me relaciono, pueden ser mis reacciones, ¿no es cierto? Puede ser mi conducta, mis pensamientos, mi manera de decir las cosas, cualquier cosa, así. Pero va a ser mucho en la carne y no en el espíritu. Dios es luz, dice la palabra, y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Me comprenden? Entonces, cuando nosotros vemos algo de tinieblas dentro nuestro, sabemos que Dios no nos está guiando. Sabemos que Dios no está ahí.
¿Me comprenden? Y por eso es necesario que cada mañana uno coja el pabilo y lo corte, lo cercene. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que significa, ¿no es cierto? Nuestro viejo hombre está siempre presente, hermanos. Y por mucho que tengamos nosotros el Espíritu Santo dentro, ¿no es cierto? El viejo hombre está presente, ¿no? Y realmente nuestra naturaleza caída es una naturaleza muy tenaz, ¿no? Y principalmente afecta nuestra mente, nuestra manera de pensar. Porque en la manera en que nosotros pensamos, estamos próximos a actuar. ¿Me comprenden? Por eso decimos que el candelabro es la luz que alumbra e ilumina nuestro entendimiento, la luz de la gloria de Dios. ¿Me comprenden? Ese es el propósito de Dios al mostrarnos estas cosas. Que esto sea así. Pero nosotros sabemos que nuestra mente es mucho más que eso. ¿Me comprenden? Es un lugar donde las tinieblas campean, ¿no? Y si no tenemos cuidado, estas se van a manifestar. ¿Me comprenden? Entonces, cada día uno tiene que venir al Señor y orar. Y no solamente cada día, sino progresivamente orar, hasta que el Señor realmente quite esta mecha carbonizada quemada, ¿no es cierto? Que lo único que hace es generar humo, ¿no? Y molestia a todos los que están alrededor, ¿no? Y que en vez de esta lámpara ser un testimonio de la vida, de la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Más bien, esta lámpara muestra nomás lo que somos humanamente, como hombres caídos. ¿Me comprenden? ¿Sí? Entonces, eso es lo que está queriendo decir el Señor. Así que cada mañana nosotros, a pesar de que las tinieblas son tenaces, el apóstol Juan dice, mas las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Eso dice, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces cuando ocurre eso en nuestras vidas, el Señor puede darnos más mandamientos, pues, porque somos capaces de cumplirlos. Pero cuando nuestra mente está entenebrecida, no, seguimos nomás así como solíamos ser en nuestra vieja naturaleza. Estoy hablando a cristianos. ¿Me están comprendiendo? No estoy hablando a gente de fuera, porque si hablara a gente de fuera, no tendrían ni idea de lo que estoy hablando. Pero los cristianos sí. ¿Me están entendiendo? Entonces cada mañana uno tiene que venir delante del Señor y postrarse delante del Señor. Y vamos a seguir hablando de este asunto. Pero esto es así, ¿no? De tal manera que las tinieblas no prevalezcan en nosotros, ¿no? De manera que las tinieblas no tomen lugar en nuestras vidas. Yo les digo una cosa, hermanos. Si tú te despojas de tus tinieblas, vas a ver la transformación que Dios va a hacer en tu vida. Pero tiene que ocurrir eso. Así que estas despabiladeras son un instrumento muy precioso, ¿no es cierto? De tal manera que nosotros podamos dar un testimonio de la luz y no de las tinieblas. Como dice el Señor, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestro testimonio tiene que ser así, hermanos. Esto está en Filipenses 2:15. ¿No es cierto? Esto debe ser así, hermanos. Tiene que haber una lucha continua. Y les voy a explicar por qué más adelante. ¿No es verdad? De tal manera que las tinieblas no prevalezcan, sino que prevalezca la luz del testimonio del Señor en nuestras vidas. ¿No es cierto? De tal manera que al acercarnos en la mañana, este pabilo es cortado. Y también las lámparas tenían aceite. Y el aceite es la unción del Espíritu. El suministro del Espíritu
Espíritu en tu vida. De tal manera que por el Espíritu Santo realmente haya luz en ti. Aquí hace mucho sentido, no lo vamos a tocar, pero hace sentido, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes. Habían sensatas e insensatas. Algunos habían comprado aceite para sus lámparas, otros no. ¿No es cierto? Pero todo esto, hermanos, se obtiene en oración. ¿No? Porque es una obra espiritual, es una obra escondida en el lugar santo, en el lugar santísimo. Solamente el Señor la puede hacer. ¿No es verdad? Ahora bien, leímos en Éxodo 37 que decía, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Ahora bien, hemos hablado del alistar las lámparas, hemos hablado de que se apagaban las lámparas y que con la despabiladera él cortaba el pabilo que estaba quemado, ¿no es verdad? La mecha, si vale el término, como llamamos normalmente, ¿no es cierto? ¿No? Pues bien, hermanos, esto es un ministerio sacerdotal. Esto lo hacía el sumo sacerdote, o el sacerdote, Aarón dice. ¿Me están entendiendo? Esto no lo hace cualquier persona. Esto es un ministerio sacerdotal, ¿no es cierto? No se olviden ustedes que las despabiladeras, esas tijeras y el platillo para recoger el pabilo que fue cortado era de oro, ¿no es cierto? Y el oro siempre habla de la naturaleza divina. ¿Me comprenden? Por tanto, es un ministerio del sumo sacerdote o del sacerdote. En el Antiguo Testamento podemos decir Aarón, ¿no es verdad? Pero hoy en día, en nuestras vidas, es un ministerio del sumo sacerdote, que ya no es Aarón, sino es del orden de Melquisedec. Es un sacerdote espiritual en el cielo, que por el Espíritu Santo es capaz de penetrar profundamente en nuestra vida y exponer las áreas más profundas de nuestro ser. Aquí muchos de ustedes, cuando hablamos de mente, quizás están preguntando, ¿y qué será? Pues mi mente. Bueno, pues si realmente Dios va a hacer una obra en nuestras vidas, tiene que exponer lo que es nuestra mente. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, ¿no es verdad? No, exacto. Las coyunturas y los tuétanos, penetra, ¿no? Y dice, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Y cuando se habla de la palabra de Dios, se dice que es la espada del Espíritu, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, cuando iban a circuncidar al pueblo, antes de pasar a la tierra prometida, el Señor le dice a Josué, prepara cuchillos afilados para circuncidar aquí otra vez al pueblo, ¿no es cierto? Para cortar el prepucio, eso era, cuchillos afilados. O la espada del Espíritu, también dice la palabra, ¿no? Haciendo referencia a la espada que partía la víctima sobre el altar. Algo afilado que es capaz de cortar, quitar, echar fuera. ¿Están entendiendo? También el apóstol Pablo dice que los cristianos ahora somos circuncidados, no con circuncisión hecha con mano en la carne, sino en el espíritu, en el corazón, por el Espíritu del Dios vivo. En otras palabras, hermanos, la cruz está presente ahí, pero el que hace la cruz eficaz en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Eso es. El Espíritu Santo es ese instrumento, esa despabiladera, que es capaz de operar en nuestro corazón y quitar todo aquello que está chamuscado, quemado. ¿Me comprenden? ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que lo hace? Porque claro, hablamos de todas estas cosas y parecería que todo el mundo entiende, y entiende, pero el asunto es que sea verdad pues en nuestras vidas.
¿no? Pues las figuras están ahí, ¿no? Tiene que cortarse el pabilo, pero la cosa es que sea pues real, que realmente tú veas que el Señor ha cortado algo que era tenebroso en ti, ¿me entiendes, no? ¿No? Y que más bien está permitiendo que salga algo nuevo, porque cortaba lo que estaba quemado y obviamente se sacaba un poco de este pabilo nuevo que podía quemar. Yo he visto algunos videos en el YouTube, ¿no? Ahora hay de todo ahí, ¿no es cierto? Y ustedes, el pabilo no es, bueno, en una vela ustedes saben, cruza la vela, ¿no es verdad? Y en una lámpara de aceite, el pabilo no es una cosa de este tamaño, es una cuestión larga, ¿entienden? ¿No? Así como un tejido, como una cosa entretejida. Entonces, en la medida en que van cortando, y aún de acuerdo a la forma como cortas el pabilo, aparece la llama. No, es toda una técnica, ¿no es cierto? Entonces cortan y el pabilo se va sacando, es una cosa larga, ¿me comprenden? ¿No es cierto? Y ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo cortando el pabilo en nuestro corazón. El punto, hermanos, es que tenemos que darnos cuenta, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a reconocer cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. ¿No es cierto? Fíjense aquí. Escuchen esto. Por tanto, escuchen, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, eso es Espíritu Santo. Tú te acercas al altar, te acercas a orar al Señor y entonces te acuerdas. ¿No es cierto? Te acuerdas. Es decir, el Espíritu Santo levanta, despierta en ti un testimonio de que hay gente que tiene algo contra ti. Esa es la voz del Espíritu Santo. Una voz gentil, pero que dice las cosas como son en el Espíritu, en los cielos. ¿No es cierto? Y entonces, cuando tú te acuerdas, entonces dice que antes de hacer o de realizar tu sacrificio, vayas y te reconcilies con tu hermano. ¿No es cierto? Ahora, la palabra dice, si te acuerdas, es decir, el Espíritu Santo te toca. Y el Espíritu Santo hace eso. Cuando te acercas a orar, el Espíritu Santo despierta cosas en ti, te va mostrando. Quizás son cosas que no las puedes manejar totalmente, porque tienes que ser enseñado, instruido en esa función sacerdotal. El sacerdote era un experto en partir la víctima, en hacer los sacrificios, en rociar con la sangre, ¿no es cierto? También en entrar al lugar santo, cambiar los panes en la mesa de la proposición, encender las lámparas, cortar el pabilo. Esas cosas te tienen que enseñar el Espíritu Santo. Pero si te acuerdas, ¿no es cierto? Humanamente hablando, ¿no? Nosotros quizás no nos acordaríamos, ¿no? Para hacer memoria de estas cosas, a veces tenemos una actitud un poco morbosa, ¿no? De acordarnos, ¿y dónde le he ofendido? Así tal vez ha sido esto, aquello. Un poco como en la Iglesia Católica, ¿no? No sé si ustedes deben haber sido católicos o no. A mí me enseñaron cuando era niño que cuando uno se iba a confesar, entonces tenía que hacer un examen de conciencia primero. Después tenía que haber un dolor de los pecados, ¿no es cierto? Dolor de los pecados, o sea, una actitud morbosa de escudriñarse uno mismo, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Propósito de enmienda era lo siguiente, ¿no? El Espíritu Santo no es así. Yo les voy a decir una cosa que es bien cierta, ¿no? Un día tenía que compartir, y estaba en medio de la prédica y dije,
este hermano va a estar ahí en medio de la prédica. Este hermano. Y este hermano es un hermano que hace muchos años no he hablado mucho con él, pero hubieron algunas situaciones que en el pasado no estaban bien. No estaban bien. Hubo mucho roce, nos he agarrado y he dicho, yo no voy a predicar así. Te he agarrado y me he ido a su casa. Y le he dicho, hermano, quiero decirte esto. Y me dijo, pucha, te agradezco un montón, que estemos en claridad, en luz. Así con una buena conciencia he ido y he presentado la palabra. ¿Se imaginan lo contrario? Estás hablando y sabes que hay alguien que te está mirando de reojo, diciendo, ¿cómo puede decir esto? ¿Me comprendes? ¿No es cierto? Es el Espíritu Santo. Y yo les voy a decir que no me sentí mal, me sentí absolutamente libre además de ir y poner esto a la luz del Señor. ¿Me están entendiendo? Así es como hace el Espíritu Santo. ¿Me comprendes? El Espíritu Santo expone las cosas según se ven en el cielo. Esa es la verdad. Y si tú escuchas su voz, aprendes a oír su voz, ¿me entiendes? Y sigues esa voz, lo que te está diciendo, tú te vas a circuncidar. Te vas a quitar todas esas tinieblas y cosas que te molestan de dentro. Yo les digo que hay cosas con las que he luchado años. Hábitos, formas de pensar, oscuridad ahí dentro. No lo he podido quitar hasta que el Espíritu Santo ha puesto el dedo. ¡Pac! Sí, instantáneamente me he dado cuenta y he seguido, como se dice, el hilo. He ido por ahí y el Señor me ha limpiado. ¿Me comprenden? Así es, hermanos. Entonces, así es como dice la palabra, si te acuerdas. En Efesios 6:18, escuchen lo que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando con toda oración, es decir, en el Espíritu, pues. En el Espíritu no significa solamente orar en lenguas, hermanos, sino inspirado por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. ¿Me están entendiendo? Por eso, hermanos, es que en el día de la expiación, el sacerdote, el sumo sacerdote, cogía en un incensario, ponía del altar del incienso, cogía unos carbones encendidos, lo colocaba ahí y entraba hasta el lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, y ahí derramaba el incienso. Y entonces el incienso se levantaba como un humo de olor agradable a Dios. Es como que pasaba la oración del lugar santo, que es figura de la naturaleza humana, del alma del hombre, entraba hasta la presencia misma de Dios. ¿Están entendiendo? Es decir, que no toda oración es en el Espíritu, en otras palabras. Puede ser mucha oración en nuestra propia humanidad. Aquí está diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración en el Espíritu. Y súplica. ¿Me están entendiendo? Insistiendo. Yo tengo un hermano, un amigo muy querido en Santa Cruz. Y cuando él quiere algo, utiliza esos versículos que están en la Biblia, de la viuda y el juez injusto. Me llama y me atormenta. Y no me deja vivir hasta que le escucho. ¿Me entienden? El Señor dice, así también tienen que ser ustedes. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Dice, ¿no? O sea, se trata hasta de incomodarlos si es necesario. ¿Me comprenden? Para que Él responda, ¿no? Con toda oración y súplica. Súplica. ¿Me
¿Están comprendiendo? ¿Sí? Está claro, ¿no? Escuchen lo que dice Cantar de los Cantares. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. ¡Qué hermosura de verso! Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra. La mirra era un compuesto que se ponía a los que habían muerto. Mirra, hermanos, tienes que ir con la cruz de Cristo siempre. La cruz de Cristo está en todo esto. La circuncisión, el cortar, el pabilo, es cruz de Cristo por el Espíritu Santo. E incienso. Te tienes que ir al monte a orar, a buscar, a clamar, a humillarte delante del Señor, quebrarte delante del Señor. Eso está en Cantares 4:6. Ese es un verso precioso. ¿No es verdad? Así que, hermanos, si vemos tinieblas de nuestras vidas, ya sabemos por dónde va la cosa. ¿Me comprenden? ¿No es cierto? Bien, ahora bien. Hemos hablado del ministerio sacerdotal en nuestras vidas, ¿no es cierto? El Señor trabajando en nuestro corazón, obrando en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. El instrumento, el gran instrumento del ministerio del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es quien nos enseña las cosas de Cristo, el que hace verdad esa obra espiritual de Cristo. Y mientras no sea en el Espíritu, no es verdad. Tú puedes dominar la doctrina, ¿me comprendes? Puedes entender todos los versículos. Otra cosa es que el Espíritu Santo haya hecho una obra en ti. Eso es diferente. Entonces lo mismo podemos decir, estamos hablando de figuras, ¿no es cierto?, de todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento. El asunto es que el Espíritu Santo haga eso en tu vida, en tu corazón, en tu interior y que tú lo veas. Eso sí que es glorioso. ¿Me están comprendiendo? En el Espíritu, ¿no es cierto? Y bien, entonces el ministerio sacerdotal es así. Pero también hay, ustedes saben, estaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, pero habían otros sacerdotes también. Y de igual manera en el Nuevo. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, ¿no? Pero él también tiene sus sacerdotes, pues, en la iglesia, ¿no? Nos gusta decir todos somos sacerdotes, y es verdad, en un sentido general es cierto. Pero el Señor cualifica un poco más la cosa. Escuchen lo que dice. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Han entendido, ¿no es cierto? Aquí se está hablando de un hermano en la iglesia que tiene el pabilo quemado. Gálatas 6:1. Que tiene el pabilo quemado. ¿No es cierto? Que ha hecho algunas cosas malas y que en vez de dar un buen testimonio, en vez de que su lámpara sea una lámpara de luz, más bien está humeando, está incomodando, está molestando, está haciendo quedar mal al pueblo de Dios con las cosas que ha hecho. ¿No es cierto? Uno quisiera agarrar y decir, bueno, ahora saca tu espada y pásalo por espada ahí mismo. Uno quisiera decir eso, ¿no es verdad? Pero aquí, hablando de ministerio espiritual, dice, ministerio sacerdotal, dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. El ministerio sacerdotal confiado por el Señor a su iglesia está dirigido a los que son espirituales, hermanos. ¿Qué les parece? Y Él nos ha hecho
reyes y sacerdotes. Eso dice. Pero a los que son espirituales, pues ellos reflejan la verdadera naturaleza que se debe tener para poder ayudar a alguien. Solo un espiritual puede ayudar a alguien. Miren, hermanos, yo les voy a decir la verdad. En el mundo, en nuestro país, todo el mundo ha estado cansado de la injusticia, de la corrupción, de la maldad, de los sobornos, de los robos, de los políticos y de todo el mundo, ¿no es verdad? Todo el mundo clama por justicia. Y yo les voy a decir, ¿saben qué? Nosotros podemos meter a la gente a la cárcel. Eso no les va. O sea, lamentablemente es la justicia que corresponde humanamente hablando. Pero si tú quieres ayudar a alguien, tienes que ser espiritual. Tienes que ser espiritual. Porque eso lo pueden matar ahí dentro. ¿Me entiendes? 20 años, 30 años, el tiempo que sea. ¿Le va a ayudar en algo? Quizás cree las condiciones para algo. Busque a Dios, tal vez, algo así. Pero solo el espiritual puede ayudar. Y en nuestras vidas igual. Cuando interactuamos con los hermanos o gente que no conoce al Señor, a veces uno tiene la tendencia, ¿no?, de ser duro, ¿no es cierto?, de ser drástico. Yo en el trabajo soy firme, ¿no? Pero por el otro lado, a veces me dicen que soy como una madre. Voy, lo riño, lo azoto, pero no apagará el pabilo que humeare. Eso dice. Uno podía poner el dedo y decir, listo, esto es el fin de este hombre. Pero dice, no apagará el pabilo que humeare. Eso dice Isaías. Otras palabras, el Señor tiene más misericordia que nosotros. ¿Me están entendiendo? ¿No? Y cuando nosotros vemos a alguien que comete errores, tan fácilmente podemos, ¿cómo se dice?, crucificarlo, ¿no? Podemos ponerle fin. A veces dan ganas de hacer tal cosa. Tanta molestia, tanta incomodidad. Pero por eso dice, vosotros que sois espirituales, tiene que abundar, hermanos, en nosotros misericordia, paciencia. Pero esto no hay en un hombre que es de la carne, la verdad que no. El hombre de la carne es más impetuoso que eso. ¿No es cierto? Ve una situación mala, saca su espada y le pone un punto final. A mí me ha sorprendido mucho en el pasado compartir con un hermano que era muy agudo en las cosas del Señor. Y cuando veía una cosa mala, te la decía. Pero tú percibías en él un espíritu muy noble. Te decía todo. Pero tú veías ahí luz, una limpieza increíble. Será reprendido. Eso debemos buscar. ¿Me están entendiendo? ¿No? Pero no ir más bien al otro, ¿no? En medio de tinieblas, tratar de sacar algo a la luz o sacar luz de en medio de las tinieblas. Eso no se puede. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces por eso dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces si nosotros vemos a un hermano que está haciendo cosas incorrectas, tenemos que tener la capacidad nomás de acercarnos a él y decirle las cosas espiritualmente, con mucho amor, pero decírselas bien dichas, ¿no? Considerándote a ti mismo, cómo Dios ha tratado contigo. Yo me acuerdo de las cosas que Dios ha hecho conmigo, hermanos. Yo digo, Señor, si yo procediera de la misma manera, así con
con los hombres sería muy diferente, porque tú has sido muy paciente conmigo. Tantas cosas en las que me he equivocado, tantas cosas que he hecho que no debía hacer. ¿Está entendiendo? Considerándote a ti mismo, no sea que seas tentado. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces, esto de cortar el pabilo es del Señor en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Pero también el Señor nos utiliza a nosotros en la medida en que vamos creciendo espiritualmente y vamos desarrollando su carácter en nuestras vidas y somos capaces también de ayudar a cortar ese pabilo chamuscado, quemado, esa carne que está molestando ahí. Esas tinieblas en la vida del hermano están dando un muy mal testimonio en su vida personal, en su trabajo, en lo que fuera. ¿Me están comprendiendo? Pero los sacerdotes son espirituales, con espíritu de mansedumbre. ¿Qué les parece, hermanos? Tremendo, ¿no? No se olviden, las despabiladeras eran de oro puro, ¿no? Oro puro, no era otro metal. Oro puro es siempre figura de Dios, de la naturaleza divina operando en nuestras vidas, hermanos. ¿Me comprenden? Y de paso pones eso en un platillo de oro, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos debilidad, hermanos, más bien deberíamos abstenernos de hacer de eso un cuento o motivo de conversación, ¿me comprenden? ¿No es cierto? De chisme. No. Más bien aprendamos a proceder de acuerdo a cómo el Señor haría, cómo ha hecho con nosotros y cómo haría el Señor. Recuerden este versículo que les he mencionado. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, dice en Isaías 42:3. Es precioso este versículo. En otras palabras, el Señor puede ver una vida que realmente está dando mal testimonio, que no está andando en sus caminos, pero el objetivo del Señor no es destruir esa vida ni apagarla, sino restaurarla. ¿Me están entendiendo? ¿Está bien? Así que así nos vamos a comportar, hermanos. Pero yo les digo que para ejercer misericordia tienes que limpiarte de las tinieblas, hermanos. Porque las tinieblas ciegan los ojos. Y cuando tienes los ojos cegados, lean Juan, primera de Juan, capítulo 2, el que tiene las tinieblas dentro, no puede amar a su hermano, sino que lo aborrece. Así es. ¿Están entendiendo? Así que para sacar la paja del ojo ajeno, tenemos que sacar primero la viga de nuestro ojo. ¿Están entendiendo, hermanos? Es así. Aquí, hermanitos, dice el amor sea sin fingimiento. ¿No es cierto? Yo he conocido hermanos cristianos y cuando uno les hablaba de esta cosa se escandalizaban. Porque piensan que todos los cristianos amamos. Pero en la palabra de Dios el amor es el fin de una obra profunda de Dios en tu corazón, que ha quitado las tinieblas de medio de ti, la luz verdadera y alumbra. Y ahí es donde el Señor dice: no les doy un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis oído desde el principio, pero es nuevo. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué les parece? Cuando se quitan las tinieblas de uno entiende la magnitud de ese mandamiento, es capaz de cumplirlo. ¿Está bien? Amén, hermanos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las riquezas de tu palabra, la bendición de oírte a ti, Señor, de oír las cosas que tienes que decirnos.
y que nos revelas por tu Espíritu, que nos haces entender cosas que hablan de Cristo, de su carácter, de su naturaleza. Dios eterno, de tu obra en nuestras vidas, en nuestro corazón. Oh Dios eterno, te pedimos que esto venga a ser una verdad en nosotros. Una verdad y no solamente un estudio bíblico, sino una verdad, algo espiritual, real en nosotros. Gracias por lo que hemos compartido y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién es Rey de gloria? ¿Quién es Rey de gloria? Jesús, Jesús es el Rey, es el Rey. ¿Quién